Buenas, curiosos. Estamos aquí, Noelia Rosselló. Hola Miriam, hola curiosos. Para contaros las novedades más curiosas de la semana. Hoy lo haremos con ritmo, mucho ritmo, el que nos trae nuestro protagonista musical, que es nada más y nada menos que Eminem, una gran estrella del rap. Además hablaremos de China y América y del americano más conocido del cine español, no por su rostro sino por su nombre, el señor Marshall. Así que empezamos, Curiosity Radio. She said, Jennifer. Los invitados a una fiesta de Prada acaban en el agua. El glamour que previsiblemente siempre acompaña a todo lo que esté relacionado con Prada, en esta ocasión acabó de la peor forma posible. 10 invitados a la fiesta de la Fundación Prada en Venecia del pasado fin de semana, donde se presentaba la exposición Classic Portátil, tuvieron que ser rescatados del Gran Canal por exceso de aforo. Y es que en el intento de cruzar la plataforma que unía el Vaporetto con el embarcadero, esta se vino abajo y los que cruzaban en ese momento acabaron en el agua. El incidente tuvo lugar pasadas las 7 de la tarde del pasado miércoles. La fiesta iba a reunir a más de 700 invitados tanto del mundo del arte como de la cultura y la moda. Pese a la desgracia, los hechos no fueron a más y un portavoz de la firma italiana confirmó que afortunadamente nadie resultó herido. Eso sí, los invitados no tuvieron ningún problema en volver a sus hoteles de lujo, donde no les faltó ningún tipo de detalle y allí recibieron las disculpas de los organizadores. Seguro que para futuras ocasiones los que se mojaron no tienen ningún inconveniente en volver, aunque les cueste un pequeño chapuzón. Todo sea por dar la mejor imagen posible y lucir sus mejores galas. Islandia deroga una ley de 400 años que permitía asesinar vascos. El pasado mes de abril, una placa fue instalada en la localidad islandesa de Hólmavík, en la región de los fiordos del oeste, para conmemorar la matanza de 32 balleneros guipuzcoanos en 1615. El acto estuvo presidido por el ministro de Cultura de Islandia, Illugi Gunnarsson, el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, y la diputada foral de Cultura, Irene Badiola. Durante el mismo, el comisionado de los fiordos del oeste, Jonas Gumsson, revocó la orden que permitía asesinar a cualquier vasco que fuese divisado en la región. Aunque la derogación es puramente simbólica, es evidente que otras leyes del país nórdico prohíben no solo el asesinato de vascos, sino el propio concepto del asesinato en sí. Gumsson ha respondido con buen humor cuando fue preguntado si con esta derogación espera un incremento de turistas vascos a la región. Ahora por lo menos venir será seguro para ellos, bromeó. Los 32 balleneros guipuzcoanos fueron asesinados en septiembre de 1615, después de que sus embarcaciones naufragaran a consecuencia de una tormenta y se vieran obligados a refugiarse en Islandia, donde mantuvieron una serie de enfrentamientos con las autoridades locales. Ese mismo año, John Gumsson, conocido como John Lerdy, el sabio, escribió un ensayo en el que denunció aquellos sucesos bajo el título La verdadera historia del naufragio y matanza de los españoles vascos. Para tener más músculo se inyecta alcohol. Un brasileño se inyecta alcohol y aceite para potenciar su musculatura. Este chico ha revolucionado el mundo del culturismo después de inyectarse alcohol y aceite en sus músculos para aumentar el tamaño de su cuerpo y hacerlo más voluminoso. Una mezcla explosiva que ha hecho que padezca importantes problemas de salud, ya que los médicos tuvieron que actuar de urgencia por el alto riesgo que existía de tener que amputarle ambos brazos. Pese a que solo tiene 25 años, ha vivido varias etapas conflictivas. Una de ellas fue cuando intentó quitarse la vida cuando su mujer estaba embarazada de 6 meses. Al final le convencieron, pudo salir de ese problema y ahora disfruta de su hijo. Autobús de oro recorre las calles de China.
Una empresa de joyería llamada Sonjo ha diseñado el autobús para atraer la atención de la ciudad de Jinan, China. El 80% del autobús de 2 pisos ha sido bañado de oro, además de más de 1.000 piezas de joyería que cuelgan en el interior del autobús, con un peso total de 80 kilogramos. El oro ha sido asociado con la buena suerte y la riqueza en la cultura china y sigue siendo muy popular hoy en día. El coste total del autobús es de 500 millones de yuanes, unos 81 millones de dólares. Nuestra noticia de China, venida de China de hoy. Típica, sí, otra locura más de los chinos, pero bueno, es una manera diferente también de hacer publicidad. El color rojo y el amarillo siempre han sido asociados en China a la buena suerte y sobre todo el amarillo, pues el dorado, ¿no? El oro. Que lo podemos ver en sus restaurantes. Pero bueno, esto me parece ya quizá un poquito pasarse, ¿no? 81 millones de dólares un autobús. De publicidad, pero bueno, Sí. no sé. Hay jugadores de fútbol que cobran eso por Ya. poner su calzoncilla y hacer unas fotos. Sí, la verdad es que Cada sí. uno, por lo menos lo tiene en oro, ¿sabes? Que es lo que vale realmente. Vale, me Más o convences. menos. Ha sido rápido. Bueno, y otra locura, en este caso brasileño. Que se inyecta alcohol, bueno, pues no sé hasta qué punto es bueno, no sé tampoco hasta qué punto iba sereno por la vida, pero la gente... Y aceite, hay de todo. Yo creo que este tipo de noticias, no seré yo tampoco la que lanza una lanza a favor de ellos, pero yo creo que este tipo de noticias no favorece nada al culturismo, ¿no? No, que, no, que no. siempre se les asocia pues con este tipo de cosas, este tipo de locuras. De locuras que no serán... Bueno, sí, no puedo decir que no serán habituales, porque más de uno... Sí, pero quizá no es la mayoría. Exacto. Que es lo que en quiero mente decir. todos tenemos porque oímos noticias así. Ujú. Nada, que si te gusta el culturismo y te gusta ejercitar tu cuerpo, hazlo de una forma, no sé, normal. Sana. Sana, exacto. Que al final estás todo el día ahí metido. Y Te que va a vas a llegar. vivir, y que con una de las pocas cosas que vas a vivir durante toda tu vida es con tu tu cuerpo. cuerpo. Así que Sí. cuídalo. Pues nada, salud para todos. Ahora pasamos de Brasil a Islandia. Estamos viajeras hoy, ¿eh? Sí, estamos internacionales. Eh, Bueno, esta ¿qué? noticia muy comentada, además en los telediarios, Ujú. pues ya están los vascos mucho más tranquilos. o Ya sea, pueden viajar a Islandia. en tranquilamente. febrero estaban todos, no puedo ir a Islandia. Pues ahora ya, a partir de ahora ya sí. Hombre, es que también es cierto que es lo que decía la noticia, que obviamente no iban a llegar allí, iban a ser asesinados porque no se Obviamente podía. no. Pero está muy bien que se quiten este tipo de De leyes absurdas, sí. Porque de leyes absurdas tenemos unas cuantas en el mundo en general, que alguna vez os hemos contado, pero os traeremos más algún día. Sí, porque además a partir de esta noticia han salido muchas más nuevas leyes absurdas que hay por todo el mundo. Pero bueno, es bueno que las vayan quitando. Ujú. Y algunas de las que se han hecho hace poco también las podrían ir quitando. Sí, ¿eh? porque también son un poco locura y absurdas. Y bueno, nos vamos ahora a Italia, a Venecia. ¿Y qué te parece el glamour que rodea a Prada? Pues me gusta cómo ha acabado esa fiesta. Deberían acabar todas así, oye. Seguro que se rieron, ¿no? Claro. Sí, una vez no se hacen daño. Y además, una gente que se caería y saldría con glamour del agua y iría a su hotel con glamour. Y seguro que Prada les vistió de arriba abajo Abajo, para toda la semana. Exacto. Pues a mí Así me que- gustaría que acabaran así todas mis fiestas, oye. Y no está mal, a mí me suena Pasada divertido. por agua. Como sí, mínimo sí. me parece Hombre, divertido. claro. Aunque bueno, las aguas del Gran Canal no sé hasta qué punto están limpias y fresquitas. Da igual. No te vayas a Venecia. Nunca, no todo el mundo puede decir, yo en una fiesta de Prada me caí en al canal de Venecia, ni más ni menos. Sí. Así que Bueno, es algo que contar, a sus hijos. solamente 700 personas. Y bueno, pasamos ya a la sección de música de hoy. Esta semana os contamos todo lo que necesitáis saber sobre la vida de Marshall Bruce Mathers III, conocido en todo el mundo como Eminem o también como por su alter ego Slim Shady. Como todos sabéis, es un rapero, pero también productor y actor estadounidense. Saltó a la fama internacional en 1999 con su disco The Slim Shady LP,
pero fue su segundo disco de Marshall Mathers LP el que le llevó hasta a las listas más altas. Se convirtió entonces en el cantante de álbum de hip hop más vendido de la historia y además esto también llevó a su grupo D12 a la fama mundial. A pesar de las duras críticas recibidas al inicio de su carrera por el contenido de las letras, ya que Eminem siempre ha sido un rapero directo y sin ningún tipo de problema al tratar ningún tema, por muy escabroso que sea. En ese momento, Eminem consiguió asentarse y hacerse un lugar entre las leyendas del rap. También fue elogiado por varias revistas, entre ellas la Rolling Stone y Complex, como uno de los mejores letristas del género. Su nombre, como siempre nos gusta explicar, proviene de la unión de las iniciales de Marshall Mathers, Eminem, utilizando, bueno, pues como hemos dicho, este es el origen de su nombre. Uh-huh. A mí me parece Eminem uno de los raperos que ha conseguido llevar al rap a niveles internacionales Sí. y a niveles de Y hacerlo listas más de ventas. comercial Sí. también, que la gente lo escuche, le puede Gustar o no, gustar pero... este tipo y decir, a ver, ¿qué hay más de rap por ahí? Uh-huh. Y yo creo que inicia una banda o sea, una generación de raperos, Sí. quizá. Exacto. Por lo menos como iniciación. Bueno, pues es nacido en San Joseph, en Missouri, y fue abandonado por su padre cuando él todavía era un bebé. Hasta los 12 años de su vida estuvo llena de mudanzas y traslados, pero el momento clave y decisivo fue cuando adquirió una copia de un disco del mejor rap de ese momento. Ahí fue cuando Marshall empezó a interesarse por el hip hop y desde aquí tuvo varios intentos por introducirse en el mundo del espectáculo. Al final lo consiguió, como Pero- todos sabemos, pero le costó un poco. Le costó un poquito. También es un hombre que habla mucho de su infancia, en sus letras está... De su escabrosa vida, sí. Sí, con su madre, Con su madre, padre. luego con su... Bueno, su padre, lo poco que No, sabe. pero de esa- La ausencia. La ausencia, exacto. Ujú. Luego con su hija también. Sí, sí, ha relatado su vida. Entera. Su biografía, sus letras. Bueno, de hecho participó en varias ocasiones en las batallas de freestyle en la escuela Osborne High School, obteniendo el reconocimiento del público asistente. Tras repetir 3 veces el 9º grado, siendo además un alumno poco regular, abandonó el colegio con 17 años para trabajar como cocinero de parrilla en una cadena de comida rápida, típico de los Estados Unidos. Si no pasas por ser camarero o algo de la hostelería, no vas a ser No nada. vas a triunfar, nunca. Bueno, este cambio de vida le hizo difícil mantener y hacer nuevos amigos y su única idea durante esos años era triunfar en el mundo de la música. Comentaros simplemente que la canción que estamos oyendo de fondo es una canción que canta con Elton John, que se llama Stan. Y bueno, pues después os comentaremos cosas sobre su relación con Elton John. Pero bueno, nos ha parecido curiosa esta mezcla. Su relación. Bueno, no lo No creo. en ese sentido. Pero nos ha parecido curiosa esta mezcla porque son amigos y nos pareció curiosa. Muy bien. Así que si os interesa, la canción de fondo es Stan de Eminem y Elton John. Y ahora vamos a pasar a escuchar la primera canción de Real Slim Shady de Eminem.
Y ya hemos llegado a la parte del revuelto de hoy, que es una de las secciones que más nos gustan. ¿Qué más nos divierte? Hoy vamos a hablaros del agua. Diréis, el agua es muy simple, es insípida, incolora. No, el agua está buena. Es cuando en verano. tienes sed. Pero además tiene muchas curiosidades, como por ejemplo que, a lo mejor esto lo sabéis, pero por si acaso, si hay algún despistado por ahí, el 70% de la Tierra está cubierto de agua, sin embargo solo un 3% es agua dulce, y la mayoría de este agua dulce, concretamente el 2%, o sea, de este 3%, el 2% está congelada. Así que solo nos queda un 1% de agua dulce. En relación a esto y haciendo una comparativa temporal, podremos decir que en un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, o sea, salada, 20 meses en forma de hielo, congelada, y 2 semanas en lagos y ríos, y menos de una semana en atmósfera. Y ya desaparece el agua. Y ya no la bebemos en ese momento. Bueno, las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima. Usando cámaras de alta velocidad, los científicos han comprobado que más bien tienen forma aplastada, como de un esteroide. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo 7 días con como máximo sin poder beber agua. Recientemente, ingenieros de la Universidad de Florida crearon una superficie plana que no se humedece, sino que las gotas de agua ruedan sobre ella. Para lograrlo, lo que hicieron fue reproducir en plástico la forma y los patrones de diminutos pelos que crecen en los cuerpos de las arañas, que están diseñados para que permanezcan siempre secas. No sé por qué las arañas no pueden mojarse. ¿Por los pelos estos? Ya, pero ¿por qué tendrán estos pelos? ¿Por qué no? ¿Por las telarañas o cómo? No lo sé. Yo es algo que no he estudiado. Nosotras lo haremos. Lo vamos a investigar, si quieres. La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Ahí es nada. La cantidad de agua que contiene nuestro planeta no ha disminuido ni aumentado en los últimos 2.000 millones de años. Es decir, que es cierto que no es un bien ilimitado, pero la Tierra, la propia Tierra vamos consumiendo, pero y va regenerando. Va regenerando y va generando agua. Sí. Menos mal que la Tierra es lista y pasa de nosotros. El agua es el principal regulador de la temperatura terrestre. El agua congelada pesa un 9% menos que el agua en estado líquido y por eso es que el hielo flota sobre el agua. Solo el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. Es decir, tenemos 5.025 millones de kilómetros cúbicos, pero solo esa cantidad tan pequeña. Un 0,0007. Entonces, cuidado con la contaminación porque nosotros vivimos sobre ese 0,007. Es muy difícil, creo yo, acabar con la contaminación, ¿eh? Ya. O sea, no... El día que no tengamos más agua, pues quizá. Pues quizá no lo planteemos. Pero hoy en día, no, es bastante complicado concienciar a la gente, vamos, a mí misma. Bueno, pues aquí nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. Millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguir agua potable. Solo 10 kilómetros. El cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua, lo que equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. Somos agua. Son ceros. El cerebro humano es casi un 75% agua, los huesos humanos son 25% agua y la sangre humana es un 83% agua. Pues nada, somos agua. No podríamos morir quemados. Ya lo digo yo. Cuando una persona siente sed es porque ha perdido más del 1% del total del agua de su cuerpo. Solo con el 1% ya empezamos a tener sed. Y bueno, así como el agua regula la temperatura del planeta, que es lo que hemos dicho antes, también regula la temperatura del cuerpo humano. Por eso es necesario beber grandes cantidades de agua cuando se tiene fiebre, cuando hace calor, etc. Casi todo el día. Deberíamos beber, ¿cuántos litros de agua? ¿Son 2? Yo creo que para mantenerlos bien regulados unos 10 litros. No, son 2. Entonces habría superhidratación. Bueno, beber agua en exceso y muy rápidamente puede provocar una intoxicación, ya que el exceso de agua diluye los niveles de sodio en la sangre y provoca un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro. Nos embotaríamos, ¿no? Sí, el cerebro de agua. Empezaría a flotar. Y bueno, el agua abandona el estómago de una persona a los 5 minutos de haberla bebido. O sea, que no la digerimos enseguida. No me lo puedo creer. Yo que pienso que está ahí un rato largo. Se va enseguida a los riñones y luego ya se va ahí a donde tenga que ir. A esperar a que hagamos pipí. A esperar su paso.
Una canilla que gotea desprecia más de 75 litros de agua por día. O sea que cuidado, cerremos bien los grifos, las tuberías que no estén bien cerradas, Porque estamos perdiendo mucha agua. Ujú. Existen más de 70.000 sustancias conocidas que contaminan el agua. 70.000. Los animales de agua dulce se están extinguiendo 5 veces más rápidos que los animales terrestres. Esto es porque cada vez hay menos agua dulce. Más contaminación, etcétera. Se necesitan 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza. Se necesitan 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina. Se necesitan 25.700 litros de agua por día para producir los alimentos que consume una familia de 4 personas. Se necesitan 7.000 litros de agua para refinar un barril de petróleo crudo. Se necesitan 148 litros de agua para fabricar un automóvil. Y por último, se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de Coca-Cola. Así que mucho cuidado con la cerveza, el petróleo, la Coca-Cola. La Coca-Cola. Para un litro de Coca-Cola, 200 litros de agua. No, esto ya no cabe dentro de mi mente. 5.680 litros para un barril, que son más litros, que no es un solo litro de cerveza, no cabe pero... estos números no caben en mi mente. ¿Dónde sacan tanto? Cuidado. Porque con Coca-Cola, ¿cuántas Coca-Cola se produce al día? ¿Millones y millones? Pues se necesitan millones y millones y millones de por litros. 200 Madre mía. de agua. Así que cuidado con lo que consumimos y vamos a hacer un consumo más responsable del agua. Por favor. Cuidémosla, que somos agua. Vamos a seguir con Eminem. Y os seguimos contando que desde sus inicios Eminem, y como os hemos dicho, ha recibido duras críticas debido a su estilo musical y su contenido. En varias ocasiones se ha burlado de Kurt Cobain, principalmente después de su muerte, nombrándolo en canciones como Come On Everybody e incluso en su serie de dibujos The Slim Shady Show. No contento con criticar a uno de los músicos más idolatrados del panorama musical estadounidense, decidió criticar a Michael Jackson en Just Lose It, en cuyo vídeo musical se muestran parodias de él, por ejemplo, cuando se le quema el pelo. El vídeo llegó a ser prohibido en varios canales de Estados Unidos y de incluso otros países. Es bastante vacilón, ¿no? Tiene para repartir para todos. Qué fuerte me parece, en vez de respetar. Después de vender millones de discos, seguía viviendo de manera modesta. Dijo: puedo decir que estoy bien de dinero, pero no soy millonario. Y siempre ha tenido problemas logísticos, por ejemplo, para grabar la parte de su hija Hailey en el tema 97 Bonnie and Clyde. Le dijo a la madre de la pequeña que iban a ir a comer a Chuck E. Cheese, porque si no, sabía que no obtendría el permiso de la tutora, de la Luego madre. la madre se vio ahí el videoclip a nivel internacional y dijo, bueno... Pues nada, me gusta el Chuck E. Cheese. A los 14 años de edad, Marshall había empezado a salir con la madre de su hija, con Kimberly Ann Scott, que entonces solo tenía 12 años. Otro personaje central en el mundo de la vida de Eminem. La relación de ambos siempre ha sido algo tormentosa y plagada de peleas y reconciliaciones igualmente aparatosas. Se casaron en junio de 1999 y Eminem pidió el divorcio en agosto del año siguiente. Se reconciliaron a finales de este mismo año, del año 2000, y Kim solicitó el divorcio en marzo de 2001. Estaban que si iban, que si venían, no Sí. estaban en el mismo. La familia loca ya de vamos otra vez de boda. En 1996 tuvieron a la pequeña Hailey Jade Matters, el principal objeto de adoración de Eminem, por cuya custodia ha emprendido agrias batallas legales con Kim. En una de las ocasiones en las que todavía adolescentes iban dando a casa de Kim, Eminem recibió un disparo, aunque consiguió sobrevivir y no le afectó nada más que en cuanto consiguió recuperarse de las heridas. Y relacionado con las armas, una vez llegó a confesar haber sacado un arma contra unos fans que aparecieron en su casa sin haberle avisado. Entonces se asustó, pensó que le iban a robar y se apuntó, ¿no? Así, lo primero que se te viene a la cabeza es apuntarle. Claro. Así que bueno, también siempre decimos que siempre hemos comentado que Eminem pues ha tenido una vida un poco dura, un poco tormentosa. Él también, yo creo que su carácter, ¿no? Sí. Ha llevado a que su vida pueda ser así un poco, ¿no? Pero bueno, cuando era un adolescente le llegaron a disparar también, entonces es un poco... Quizás eso te sí, crea una armadura. exacto. Vamos a justificar. No, bueno. Vamos a seguir, ¿no? A escuchar el segundo tema de la tarde, que es Without Me, de Eminem.
a little bit of weed. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready. This shit's a... Jazz. Ass. Definition. Ass. Bastards. Boy, they fag low. But sometimes the shit... Y en la sección de cine de esta semana vamos a hablar de Bienvenido Mr. Marshall, película producida por Uninci y lo que le obligó a su director a incluir a Lolita Sevilla en el reparto, la cantante de Americano. María Isbert iba a interpretar a la maestra del pueblo, pero se quedó embarazada y entonces se quedó sin papel también. El rodaje de exteriores se realizó en Guadalix de la Sierra, conocido por actualmente no por No por Bienvenido Mr. Marshall. sino por otra cosa, bueno, que se sitúa en la provincia de Madrid. Tanto Berlanga como Bardem cobraron 25.000 pesetas por la redacción del guión y cada uno de los extras de la película. Cobraron 20 pesetas por día de rodaje. Lo aceptaron ya que recibían más que recogiendo patatas, que recibían 8 pesetas. Es que se ve que era su trabajo real. Así que no fue tanto representación.
Se utilizó la voz en off, muy de moda en el realismo italiano, y en este caso la voz pertenecía al actor español Fernando Rey. La película está llena de guiños al cine soviético, muy apreciado tanto por Bardem como por Berlanga. Utilizó el llamado plano Pudovkin, plano que recibe el nombre de su creador, el director de cine soviético con este mismo nombre, y que utilizó por primera vez en la película El fin de San Petersburgo. Como todas sus películas, la película tiene un arranque donde se expone una situación y un problema, un momento de euforia a lo largo de la película donde parece que el problema se va a resolver de manera favorable, y una caída final hacia una situación igual o peor, en este caso peor, que la del arranque. Esto en el cine se conoce como arco berlanguiano, y le dio el nombre pues Antonio Gómez Rufo. Porque es típico de este director. Me gusta cuando directores ponen su sello, su marca de la casa, ¿no? Y en la historia se ve que tiene un comienzo, luego parece que va a seguir todo sobre ruedas, como esperas, pero hasta los últimos 5 minutos te das cuenta de que no. Y bueno, pues en tono de sátira y crítica soterrada, habla de la situación política y económica de España en la época del rodaje, hecho inédito en la filmografía española hasta ese momento, pues ya sabemos que no había mucha libertad. Bienvenido Mr. Marshall es una gran crítica a la política exterior de Estados Unidos, a la política exterior que empezó a desarrollar en el comienzo de la Guerra Fría, y no menos importante, una crítica a cómo la dictadura franquista actuaba de manera contradictoria a los valores e ideas que supuestamente componían su razón de ser. Un régimen que se declaraba como un Estado que actuaba sin estar bajo las órdenes de ninguna potencia extranjera, cedía de manera inmediata ante la posibilidad de poder obtener cualquier tipo de limosna de los yanquis para no solo levantar al país de la ruina, sino para conseguir un reconocimiento internacional que nunca llegó a alcanzar. Debido a esto, la película se ha convertido en un verdadero clásico del cine español y demostró que en la época en la que fue rodada también se hacían películas que se alejaban del cine propagandístico del régimen. Me gusta, yo aquí esto definiría al régimen franquista como chaquetero, ¿no? No, yo soy independiente, pero luego, pam, la primera de cambio. Hombre, y le hacemos una fiesta y todo, claro. Si nos van a dar unos poquitos dólares, y aunque lo hacemos lo que quieran. Bueno. La obra de Berlanga es una comedia costumbrista sobre la España de los años 50 y son los años en los que el gobierno de Estados Unidos pone en marcha verdaderamente, o sea, aquí ya no hablamos de la película, aquí hablamos de la realidad, pone en marcha el Plan Marshall para reconstruir la Europa occidental de posguerra. Ayudas de las que España quedó al margen. Berlanga retrata también el inicial aperturismo del régimen franquista hacia los países extranjeros, principalmente pues eso, Estados Unidos, que era uno de los más ricos, ¿no? Y también porque Europa estaba un poco... También vemos cómo en este caso también el plan Marshall deja a un lado a España, y en la película también se ve como Estados Unidos deja a un lado, bastante a un lado, al pueblo de Villar del Río. La película es una muestra de cómo era la España del momento, y los personajes representan los tipos característicos. Por un lado está el poder, representado por el alcalde, el cura y las fuerzas vivas, que son el boticario, hidalgo, comerciantes y maestra, y por otro lado está el pueblo, casi todos agricultores y ganaderos. Que ya da igual, los metemos todos al mismo saco. Claro. Desde el punto de vista social, Berlanga captó la idiosincrasia. El hecho de que el alcalde esté algo sordo, pues no era algo casual en la película. El miedo al delegado tampoco lo era, y que el cura sea algo cotilla, bueno, pues también era típico de la sociedad, en este caso ya no del pueblo, sino de la sociedad. Además, que la maestra fuese soltera y necesitase ayuda del listo de la clase. El papel subordinado de la mujer se refleja en su poca presencia en la película y la escasa intervención que, por ejemplo, tiene la tonadillera, la cantante, Lolita Sevilla. Que representa además también un poco los valores de que esa época se querían ensalzar, ¿no? De la mujer no se separa un poco y luego solo sirve pues para dar un poquito de espectáculo. De espectáculo de cantar y un espectáculo clásico de la tradición. El pueblo ha perdido el tren y está abocado a su desaparición. Este es el final de la película. El cine de Berlanga la verdad es que no deja nada a la casualidad. Nada es casual y nada es... Porque sí, todo tiene un sentido. Todo tiene un porqué, incluso aunque en la censura de ese momento no se supiese muy bien por qué y se pensase que fuese... Así que muy recomendable el cine de Berlanga, esta película y el cine de Berlanga en general.
También nos contamos que son importantes las figuras del sacerdote y del hidalgo, que ambos se oponen a la visita de los americanos ya que lo consideran un pueblo indigno y creen que es una clara representación del mal. Los discursos que utilizan para justificar sus posturas reflejan la moral y la ideología en las que se sustentaba el franquismo. Es posible que por esos dos personajes la película consiguiera esquivar la censura, a pesar que hay una clara parodia de estos valores de superioridad española frente a los americanos. Excelente burla, bueno, en este caso anterior se ven los sueños del hidalgo, que queda bastante representado esta Sátira. esta sátira, exacto, hacia los indios de América. Bueno, la excelente burla a los estereotipos españoles que se habían exportado desde las primeras películas que ya en la década de los 40 y 50 estaban muy consolidados en el extranjero. Como se dice en la película, España es reconocida internacionalmente por Andalucía y sus costumbres, teniendo un gran protagonismo la copla, por lo que si se quiere agradar a los americanos para que dejen más dinero, hay que disfrazar a Villar del Río como el típico pueblo andaluz y a sus habitantes como verdaderos andaluces. Hasta compondrán una copla cuya letra no puede resumir mejor la idea que tienen estos infelices sobre el pueblo americano. Y es que no solo nos reímos de nosotros mismos y de la imagen que España quería proyectar, sino que también nos encontramos una excelente parodia de los estereotipos yanquis representados en el sueño que tiene el alcalde. Así que bueno, era una película, como decimos, nada al azar y que todo tenía su porqué. Se ha comentado que pasó la censura franquista por las dosis irónicas de xenofobia que contiene, aunque estos consideran que fue para demostrar que el régimen franquista no era malo. También se dice que la razón principal para que la película pasase la censura fue el hecho de haber vendido la película como una película folclórica donde los musicales cobraban protagonismo. El actor americano Edward Robinson, durante la exhibición de la cinta en el Festival de Cannes, donde resultó premiada, quedó completamente ofendido por la película, a la que calificó de ataque a los Estados Unidos, sobre todo cuando contempló la escena final en la que sería censurada en España, de una bandera americana hundiéndose en el agua de una acequia. Un poquito de humor, ¿sabes? Entendamos que lo que está queriendo decir verdaderamente la película, pero bueno. Durante este mismo festival de Cannes, los productores, para promocionar la película, repartieron billetes de $1 con la cara de José Isbert, Manolo Morán y Lolita Sevilla en vez de la de George Washington, mientras Berlanga intentó jugar en el casino con unos dólares falsos con la cara de Pepe Isbert. Así que bueno, esta es una curiosidad bastante... no sé, es raro, pero igual lo consiguió. Bueno, sí lo intentó. Lo intentó. Pero bueno, me parece muy buena manera de promoción. Sí, no, y de también reírse ya, sí. un poquito, de los americanos. Bueno, estas han sido las curiosidades de... Bienvenido Mr. Marshall y vamos a seguir con el rapero. Con Marshall también. Con Marshall, tercero. Su madre, bueno, de Eminem estamos hablando... Su madre denunció a su escuela en 1982 después de las palizas que recibía por parte de su compañero D'Angelo Bailey, historia que relata en el tema Brain Damage. Años después, D'Angelo Bailey demandó a Eminem por $1 millón, declarando que el tema Brain Damage dañó su reputación, aunque admitió que sí que lo pegaba. Y aunque muchos lo han criticado en el álbum de Eminem Show, bajo el tono de las provocaciones, suponemos que para evitar hechos como los anteriores, pero también era para probar que podía vender discos sin provocar a nadie. Cuando Elton John se casó con su pareja, Eminem les envió 2 anillos con diamantes gigantes. Esto se debe a que, como os comentábamos antes, son amigos y durante su rehabilitación de las adicciones, la rehabilitación de Eminem, confesó que Elton John lo llamaba todas las semanas. Y bueno, pues eso, son grandes amigos y por eso hicieron la canción de Están Juntos. Y bueno... Sería un gran apoyo, ¿no? Elton John es amigo de todo el mundo. Sí, es una persona que cae bien. Sí, y muy influyente, yo creo. También. Bueno, su primer gran compra fue una casa, pero la vendió enseguida porque sus fans entraban fácilmente tirándose a la piscina y entrando por su garaje como si fuera su casa propia. Los fans de Eminem tienen un problema. ¿Cómo el propio Eminem? Sí. Bueno, pues su madre casi muere durante el parto, que duró 73 horas. Ella tenía en ese momento 15 años Nada solo. más, pobrecita. Ya no realizaba giras largas, ya que aumentaba sus adicciones, sí. Provocaba que tuviese ansiedad, que tuviese y que necesidad recayera. Entonces ya no lo hace.
El Servicio Secreto de Estados Unidos consideró tomar acciones cuando el rapero literalmente cantó preferiría ver al presidente muerto en el tema de We As Americans. Se rumorea que le pagaron 3 millones de dólares por su actuación en 8 millas. A los 20 años condujo durante un tiroteo, pero, calma, era con balas de pintura. Balas de plata, iba a decir, balas de pintura. Las balas ni siquiera explotaron, pero fue arrestado. El caso se cerró después de no poder presentar cargos contra él ni contra nadie. Menos mal. Se ha asegurado que no tiene planeado volver a casarse ni tener hijos otra vez. Pero bueno, ¿quién lo ha asegurado? Porque a él no se lo hemos escuchado decir. Pero bueno, de todas maneras, los devenires de la vida... Yo no le he escuchado decir eso, ¿eh? A mí cuando viene a comer a casa no me dice Exacto, eso. a mí me dice otras cosas. Pero bueno, tantos otros han dicho, no me voy a casar nunca y han caído 3 veces más. Queda mucha vida por delante a este hombre. Ahora os dejamos con una de las canciones de la banda sonora de la película de 8 millas, que es Rabbit Run. Shit. 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 Fucking. Nuts. Shit. Fuck. Shit. Bitch. Fucking. Bitch. Fuck. Shit. Bitch. Y os vamos a contar hoy una historia que seguro que todos conocéis, pero que, bueno, no. Aún hoy en día hay mucha gente mucha gente que piensa que ¿esto ha ocurrido o no ha ocurrido? Estamos un hablando debate. del descubrimiento de América por China. Sí, ¿fue real? ¿No fue real? ¿Qué pasó o no?
Bueno, como hemos dicho, todos hemos aprendido durante el colegio que Cristóbal Colón descubrió accidentalmente América el 12 de octubre de 1492. También es cierto que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar el continente americano, ya que años atrás, en torno al año 1000, los vikingos de Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson llegaron desde Groenlandia a las costas de Terranova en Canadá, siendo célebre el relato de la Vinland Saga. Y bueno, ya no faltan tampoco otras hipótesis y casos que se suman a dicho descubrimiento, siendo las más conocidas la del enigmático mapa del almirante otomano Piri Reis, que todo apunta que fue una copia del mapa del propio Colón. O el caso de que nos ocupa el día de hoy, que es la historia del almirante chino Zheng He y la flota del tesoro chino. En 2006 corrió como la pólvora la noticia de la que había aparecido en Pekín la copia de un mapa del propio almirante Zheng He, en el que aparecía ya detallado el continente americano. Dicho mapa era supuestamente de 1418, nada menos que 74 años antes de la llegada de Colón. Mucha gente duda de la autenticidad de dicho mapa, entre otras cosas por el detalle con el que está dibujado, porque la copia mostrada era de 1763. Y la razón de peso que nos lleva a pensar que China no descubrió América es la propia historia de Zheng He. Este hombre, Zheng He, nació en 1372 en la aldea de Hedai, en la provincia montañosa de Yunnan, y no siempre fue conocido con ese nombre. Su verdadero nombre era Ma He. En esta época, el poder de los mongoles había comenzado a decrecer y a ser reemplazado por los Ming. La familia de Zheng He había luchado junto a los mongoles y pertenecía a una costa foránea. Siendo un niño, había sido capturado por los Ming y posteriormente castrado. Ya como eunuco, fue enviado a Beijing para servir en la corte del príncipe Zhu Di, futuro emperador Yongle, donde juntos Zheng He y Zhu Di conspiraron para derrocar a Yang Wen, emperador por aquel entonces de China y sobrino del mismo Zhu Di. Tras los enfrentamientos tomaron la capital Nanjing y en 1402 el príncipe Zhu Di fue coronado como emperador Yongle. El emperador Yongle es considerado por muchos como el Pedro el Grande chino, debido a que los territorios de China crecieron más y más. Como recompensa por sus acciones durante la rebelión contra el emperador Yang Wen, Zheng He fue nombrado almirante. Tras alcanzar el poder, una de las prioridades del emperador Yongle fue impulsar el comercio marítimo como importante y provechosa fuente de ingresos, que fue una actividad mal vista hasta su llegada. Zheng He, ya como almirante, se le encomendó la difícil tarea de construir una poderosa flota para navegar y comerciar por los mares de Oriente. Con unos mapas viejos y desfasados, unos pocos barcos y apenas tripulación, se puso manos a la obra. Ordenó construir gigantescos astilleros en la ribera del río Yangtze y a las afueras de Nanjing, que entre 1403 y 1407 fueron capaces de fabricar alrededor de 1.600 barcos. La flota de Zheng He era una auténtica ciudad flotante compuesta por todo tipo de barcos, entre los que destacaban los llamados barcos del tesoro. El primer viaje del almirante fue en 1405 con cerca de 320 barcos y 28.000 hombres. Durante los más de 2 años que duró la expedición visitaron Sumatra y Sri Lanka. Se enfrentaron a los piratas cerca de Malaca, en Malasia, y llevaron a China a varios embajadores extranjeros. Las cosas comenzaron a torcerse en el que sería ya el 7º y último viaje de la flota imperial china. Los confucianistas, partidarios del aislacionismo, comenzaron de nuevo a ganar terreno e importancia en la corte del emperador Yongle. La construcción de nuevos barcos empezó a decaer tras la remodelación del Gran Canal de 1411. Y comenzaron también los problemas internos. Hubo hambre, epidemias, déficit, inflación, guerra, etc. Y la muerte del principal valedor de Zheng He en 1424, el emperador Yongle. El hijo de Yongle, el emperador Hongxi, pese a que solo reinó durante 9 meses, se mostró partidario en cancelar las expediciones navales. Xuande, el sucesor de Hongxi, ante la crisis que se cernía sobre China, ordenó iniciar los preparativos del que sería el último viaje de Zheng He. En 1430 zarpó desde China una flota similar a la del primer viaje con más de 300 barcos. Esta gran flota se dividió en dos. Una marchó hacia África, llegando hasta Kenia y Mozambique, y otra, con Zheng He al mando, puso rumbo al Golfo Pérsico.
Zheng He falleció antes de llegar a su destino y pese a que tiene una tumba en China, está vacía. La flota regresó a China sin su almirante, pero con nuevos productos, embajadores y hasta varios Kilin más. La situación se desmoronó con la muerte de Xuande, su sucesor, Yongton, de tan solo 7 años de edad, fue capturado por los mongoles en 1449. Los confucianistas, con una fuerte presencia en la corte y una gran influencia en China y mucho más conservadores que los anteriores emperadores, prohibieron la construcción de barcos con más de 2 mástiles y la navegación marítima mediante el edicto Haijin. Para evitar futuros despilfarros, parte de los viajeros de Zheng He fueron borrados, los viajes, por los funcionarios del nuevo emperador Ming. Los mongoles volvían a ser una seria amenaza en el norte de China y se necesitaban soldados para defender las fronteras, cosa que hizo insostenible el elevado gasto que requería mantener las flotas del tesoro. Sea como fuera, las expediciones de la flota imperial china terminaron de forma tajante y ello favoreció en gran medida la navegación y la exploración europea. De haber seguido con sus expediciones, lo más probable es que hoy al sur de Estados Unidos se hablase chino y no castellano. Como todos sabemos, unos años más tarde, desde otro lugar del mundo, un tal Cristóbal Colón pues puso rumbo hacia un lugar. Hacia un lugar que ni él sabía. Hacia las Indias. Que me parece curioso que en ambos casos los dos exploradores más la cabeza de la expedición murieran antes de que se resolviera un poco todo, ¿no? Antes de saber dónde estaban Sí. y a dónde habían llegado. Sí, bueno, pero Las cosas de la vida, llegaron. Al final los primeros fueron los vikingos. ¿no? Como al final todo, un poco en esta vida. Hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos, como siempre, que durante la semana estamos en facebook.com/programa Curiosity Radio, En Twitter, @Curiosity Radio. en nuestro blog programacuriosityradio.blogspot.com, En Curiosity Radio, en el canal de YouTube, donde os tenéis que suscribir y darle a me gusta. compartir y todo. En nuestro mail curiosityradio@gmail.com, donde podéis escribirnos, criticarnos, hablarnos, comentarnos. Y emitimos desde Mislata Radio la 88.8 y también para las de emisoras municipales valencianes. Y como siempre decimos, No dejéis de ser curiosos. To tell somebody, to tell somebody, to tell somebody new.